Hola, ahora vamos a comenzar con nuestra unidad 2, la cual se va a subdividir en dos partes. La primera parte va a tratar sobre la estructura atómica. Para poder hablar de estructura atómica vamos a necesitar presentar al átomo. Esta va a ser la mínima unidad de materia. Recordemos que en nuestra unidad 1 vimos que la materia era nuestro objeto de estudio, como para así decirlo. Entonces, nuestro tema de estudio va a tener una mínima unidad y esa va a ser el átomo, que va a estar compuesto por tres tipos de subpartículas que van a estar ubicadas en las dos grandes partes de nuestro átomo. La primera es el núcleo. Este va a ser la parte central del átomo y contiene partículas con cargas positivas, que van a ser los protones, y partículas que no poseen carga eléctrica, es decir, vamos a hablar de que son neutras, los cuales se denominan neutrones. Ambas partículas tienen masas aproximadamente iguales, y esto nos va a servir más adelante. A su vez, alrededor del núcleo vamos a encontrar a los electrones, que tienen carga negativa. Esta segunda parte del átomo, como les mencionaba, va a ser estas órbitas o niveles en los que van a estar ordenados o acomodados estos electrones, ¿sí? Y esto se mueve alrededor del núcleo. El electrón en particular tiene la misma carga que el protón, pero de signo contrario. Entonces podemos hablar a grandes rasgos que tenemos tres tipos de subpartículas, las cuales se diferencian por su masa y por su carga. En el caso de los protones, que tienen carga positiva, los neutrones, que no tienen carga y ambos tienen la misma masa, y los electrones, que tienen carga negativa igual en módulo, por así decirlo, con los protones, pero de signo contrario. Y que la masa del electrón es casi 2000 veces menor que la de un protón. Entonces podemos decir que, por definición, los átomos son eléctricamente neutros. Y esto se va a deber a que tienen igual número de protones que de electrones, ¿sí? Salvo casos que después nosotros los vamos a ver. Pero de base, el átomo es eléctricamente neutro por esta misma cantidad. Entonces, algo que debemos recordar es que siempre el átomo va a tener igual cantidad de protones que electrones, a menos que haya alguna situación particular. Del núcleo y su estructura van a depender las propiedades físicas de los elementos, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que conocer la estructura de nuestro átomo nos va a permitir predecir las propiedades físicas o químicas de este. Y que no solo existe un tipo de átomo, sino que hay diferentes tipos de átomos y esto los denominamos elementos. Entonces, del núcleo y su estructura, como decíamos, va a depender las propiedades físicas, y de los electrones y su distribución en los diferentes niveles, aparte de algunas propiedades físicas como puede ser la conductividad, dependen también las propiedades químicas de los elementos. Generalidades del átomo. Todos los átomos de un mismo elemento químico tienen en el núcleo la misma cantidad de protones. Entonces, este número, que caracteriza a cada elemento y los distingue de los demás, se va a llamar número atómico, ¿sí? Acá introducimos una de nuestras primeras definiciones, y se representa con la letra Z. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que el número de protones va a ser la identidad de nuestro elemento, es como su DNI, ¿sí? Entonces, si yo hablo de un determinado número de protones, automáticamente yo tengo que saber de qué tipo de elemento estoy hablando. No memorizado, sino que después vamos a ver con la tabla periódica que con ese número nosotros podemos encontrar dónde está. Casi les diría como una guía telefónica. Entonces, con ese número yo voy a la tabla y busco cuál es mi elemento, pero siempre con ese número. Ahora retomamos lo que les decía de esta misma masa de protones y de neutrones. La suma del número de protones y de neutrones que tienen la misma masa y que están alojados en el núcleo se denomina número másico, es decir, número de masa. Por lo tanto, nosotros podemos hablar de que la masa de nuestro átomo, la masa mayoritaria de nuestro átomo, está compuesta por protones y de neutrones, que como tienen la misma masa, la sumatoria de ambos va a ser a ese número. No tenemos en cuenta los electrones porque, como dijimos, son 2000 veces más chicos.
Entonces, matemáticamente hablando, la masa del electrón se considera despreciable. ¿Aporta? Sí. Y probablemente nosotros lo veamos en esos decimales o centesimales que vemos en la tabla periódica. Después vamos a charlar un poco de eso en la clase que viene. Pero sí, tengan en cuenta que los electrones, si bien aportan, es despreciable para la altura en la que nosotros estamos de la materia. Entonces, si nosotros vinculamos estas dos terminologías que mencionamos recién, el número atómico y el número másico, se desprende una fórmula que nos permite englobar esos datos para nosotros poder sacar datos, ¿sí? Dependiendo de la información que nos brinden. Entonces, un número atómico, la sumatoria del número atómico y el número de neutrones va a dar el número másico. ¿Por qué? Porque el número atómico es el número de protones. Entonces, número de protones más número de neutrones, el número másico. Entonces, de esta forma nosotros vinculamos el número másico con el número atómico. ¿Sí? Esta fórmula nos puede servir cuando nosotros tenemos un elemento incógnita o que no sabemos qué tipo de elemento es, pero nos dan pequeños detalles. Esta es una forma de representar el símbolo químico, ¿sí?, de un elemento. Y fíjense que con solo 3 datos podemos sacar muchas preguntas y podremos responderlas también. Entonces, en este caso, nosotros representamos al símbolo químico con la letra, ¿sí? Nuestro elemento está representado con este símbolo químico, la letra es una letra C. Los símbolos químicos siempre son letras que pueden ir desde 1 a 3 letras. Arriba tenemos al número másico, abajo tenemos al número atómico, ¿sí? A diferencia de lo que podemos llegar a encontrar en la tabla periódica. Pero con estos 3 datos nosotros primero podemos saber la identidad, porque tenemos el símbolo atómico o el símbolo químico. Tenemos la masa, ¿sí? O sea que tenemos A. Tenemos el número atómico, o sea que tenemos Z. Y que sabemos que Z es igual a la cantidad de protones. O sea que sabemos que tiene 6 protones. Lo que no se ve a la derecha del símbolo es ninguna carga. Eso quiere decir que nuestro átomo en esta situación es neutro. Entonces, si ya sabemos que tenemos 6 protones, tenemos 6 electrones. Y como la masa es 12, le restamos la cantidad de protones para saber cuántos neutrones tenemos. Tenemos 6. Entonces, con esto ya sé las 3 subpartículas, la masa y el número atómico. Por lo tanto, sé la identidad. Así podemos sacar toda esta información con estos 3 simples datos. Como les dije, estas son las generalidades de los átomos. Ahora, hay excepciones. Vamos a ver a lo largo de la materia que hay muchas excepciones. Tratamos de generalizarlas lo más posible para poder estudiarlo en profundidad, porque si nos metemos en los detalles nunca vamos a poder sacar toda la información que necesitamos. Entonces se hacen generalidades y después se plantean excepciones. Una excepción, que es un tema de estudio, son los isótopos. Son átomos del mismo elemento con diferente número de neutrones en su núcleo. Por lo tanto, tienen el mismo número atómico, Z, por lo tanto tienen el mismo número de protones, ¿sí? Y eso tenemos que entenderlo porque es su identidad, pero tienen diferente número de masa, ¿sí? Es decir, se mantiene el Z, cambia el A. Entonces, isótopos de un mismo elemento tienen un comportamiento químico semejante. No es completamente igual, pero es semejante. Forman los mismos compuestos, eso sí, y presentan reactividades semejantes. Acá vemos el ejemplo del hidrógeno, ¿sí?, que tiene 3 isótopos, el que nosotros conocemos como el más común, ¿sí?, porque va a haber isótopos más comunes y menos comunes. Entonces, para nosotros el más común es el hidrógeno 1, ¿sí?, que es el ejemplo que vemos acá, donde tiene un protón y 0 neutrones. Después existe el deuterio, todo lo que es el agua deuterada, pueden llegar a escuchar más adelante en la carrera, que tiene un protón y un neutrón. Y después el tritio, que tiene 2 neutrones y un protón, ¿sí? Entonces ven que el Z se mantiene, pero lo que cambia es A. Los 3 son isótopos entre sí. Un error que se comete con isótopos es considerar
al isótopo más común como el normal, y en realidad es otro isótopo más. Lo que después vamos a ver en la tabla periódica es una convención donde se muestra este elemento en particular, pero recuerden que si tienen mismo Z, diferente masa, todos son isótopos entre sí. Ahora, yo presento el ejemplo del hidrógeno, pero hay muchos más de los isótopos y están más cerca de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, está el carbono 12 y el carbono 14. Resulta que el carbono 14, ¿sí?, es un isótopo, ¿sí?, del carbono, al igual que el carbono 12. El carbono 12 se utiliza muchísimo más y se conoce mucho más en el diamante, en el grafito, en el carbón, ¿sí?, que nosotros quizás estamos más acostumbrados al carbón y al grafito. Diamante, calculo que no. El carbono 14 es algo que es un elemento cuya abundancia era mayoritaria allá lejos y hace tiempo. Entonces, es común encontrar una alta proporción de carbono 14 en fósiles. Por eso nos permite datar, ¿sí?, a los fósiles por el contenido de carbono 14, ¿sí? También se está utilizando el carbono 14 para otro tipo de aplicaciones últimamente, que les voy a dejar algunos casos y ejemplos en nuestra partecita de curiosidades para que ustedes puedan ver otros ejemplos de isótopos. Ahora viene esto que les mencionaba de por qué este es el que nos aparece en la tabla periódica y podemos confundir como el común o el normal. Y es porque en la tabla periódica se muestra la masa atómica promedio, ¿sí? La masa atómica promedio es el valor que, como les decía, figura en la tabla periódica de los elementos y que va a surgir del promedio entre las masas de los diferentes isótopos, pero teniendo en cuenta su abundancia relativa. Es decir, no es tan sencillo como poner masa 12, masa 13, masa 14, dividido por 3, fin. Sino que también tiene en cuenta la abundancia relativa de cada uno de los isótopos. Como ven en la tabla periódica, si nosotros nos fijamos, ustedes van a ver que el carbono tiene masa 12,01115, más menos ese número, ¿sí? Entonces, uno puede asumir que la masa del carbono normal, ¿sí?, es el carbono 12. Y en realidad no. El carbono 12 es un isótopo más, pero cuya abundancia relativa es 98,89%. El carbono 13 tiene una abundancia de 1,11%, y ni hablar del carbono 14, que hoy casi no se ve, salvo para estas aplicaciones de fósiles. Entonces, fíjense cómo la abundancia relativa hace a que mayoritariamente quede como masa atómica promedio la del isótopo más abundante, ¿sí? Pero reforzar que todos son isótopos entre sí y lo que en la tabla periódica tenemos es la masa atómica promedio. Y esta se puede calcular, como se muestra la imagen a continuación, que es la sumatoria de las masas atómicas de los isótopos más comunes por su abundancia relativa dividido 100, así nos queda la masa atómica promedio. Otra excepción que les mencionaba es cuando no tenemos átomos eléctricamente neutros. Y esto ocurre por una pérdida o ganancia de electrones. Entonces vamos a definir a los iones como átomos o grupo de átomos que tienen una carga neta positiva o negativa. En el caso de un catión, este va a ser un ion con una carga positiva, una o más cargas positivas. Y esto ocurre cuando el átomo neutro cede uno o más electrones, convirtiéndose en un catión. Por ejemplo, presentamos al sodio, que tiene 11 protones y 11 electrones, y que al perder un electrón, es decir, ceder un electrón, queda cargado positivamente con una carga neta. Entonces vemos que mantiene los protones, porque si no perdería su identidad, pero lo que cambia son los electrones, pierde un electrón. En el caso del anión, va a ser el ion con una carga negativa, ¿sí?, una carga neta negativa,
Y esto ocurre cuando el átomo neutro, en vez de ceder, acepta uno o más electrones, convirtiéndose en un anión. Acá vemos el ejemplo del cloro, que tiene 17 protones y 17 electrones. Al captar un electrón, como podría ser tranquilamente el electrón que cedió el sodio, al captarlo queda con una carga neta negativa. Entonces vemos que tiene 17 protones y 18 electrones. Cosas sumamente importantes en iones. Prestar atención quién pierde y quién gana, o quién cede y quién acepta electrones, y que nunca, nunca, nunca cambia el número de protones. Algo que vamos a introducir a modo de casi spoiler es la unidad de masa atómica, o UMAS, para tener en cuenta la masa de estos átomos, porque hasta ahora venimos hablando de masa numéricamente hablando, pero no presentamos formalmente a la UMA. Como el átomo es extremadamente chico, se definió una unidad específica para los átomos. Y esta es la UMA, que sus iniciales nos informan que es unidad de masa atómica. Súper sencillo y fácil de recordar. Pero nuestras balanzas no tienen peso en UMAS, así como también no podemos aislar, sumamente sencillo, de forma muy sencilla, un solo átomo. Entonces, se hizo una relación, ¿sí? Una equivalencia entre UMA y gramos. Y podemos decir que una UMA equivale a 1,66054, o si se redondea a 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. O sea, súper, hiper chiquito. Vamos a ver mucho más adelante en nuestra materia que esto se relaciona y que lo podemos trabajar más adelante. Entonces podemos decir que esa UMA equivale a la masa de un protón o de un neutrón aproximadamente. ¿Por qué? Porque la masa del protón y del neutrón es de 1,67 por 10 a la menos 24 gramos, o sea que es cercano a una UMA. Mientras que el electrón, como habíamos visto, es 2000 veces más chico, porque es 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. Es decir, aproximadamente 0,0005 UMA. Y las cargas, como dijimos, el protón va a tener una carga neta de +1, el neutrón 0 y el electrón -1.